Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir hasta aquí para escuchar las cosas que tengo que contar sobre mi trayectoria y sobre los proyectos en los que he estado involucrado últimamente y también pues, más atrás. Y bueno, yo siempre me gusta decir que aunque sé que bueno, esto supuestamente es una charla mía, como yo voy a ir saltando de un proyecto a otro, de una experiencia a otra, en cualquier momento que vosotros sintáis que queréis saber algo sobre lo que estoy hablando, antes de que me vaya a otro lado, que yo tiendo a irme muy rápidamente, pues no os cortéis en preguntar y que esto sea un diálogo abierto entre nosotros desde el principio, si os apetece. Si no, pues ya hablo yo y tiro millas. Bueno, voy a empezar por lo último que he hecho, por las dos últimas cosas que he hecho. Yo creo que como punto de partida y sobre todo porque me ha ocurrido algo que claramente merece la pena hablar, que es todo el tema de las plataformas en estos últimos años, ¿no? Pues el tema Netflix, el tema, todo el boom que hace que de repente ahora estemos en el extremo opuesto al que estábamos pues hace 15 años con respecto a tener trabajo y con respecto a la posibilidad creativa que tenemos los que nos dedicamos a esto. Y yo creo que a mí me gustaría empezar por lo que ha supuesto para mí la llegada de las plataformas. En mi caso, yo he trabajado en mi última película y la última serie en la que he trabajado con Netflix, y lo que supuso Netflix para la película y lo que ha supuesto Netflix a nivel mundial con el éxito de la serie Élite en la que he estado, ¿no? Yo tenía una película, no sé si la conocéis, la última película que he hecho se llama La enfermera del domingo. Es una película que a priori yo recuerdo escribirla, luego hablaré un poco de cómo son mis procesos de trabajo, por si os interesa también. Pero recuerdo que cuando escribí esta película, es una película pequeña, emocional, dramática, conflictiva con respecto al tema que trata, hermética, con muchísimos silencios. Vamos, que lo tiene todo para no ser producida, ¿no? Que cuando yo siempre escribo, y cuando escribo dejo reposar los guiones, y recuerdo que cuando lo había dejado como prácticamente un mes, lo volví a leer y vi claramente, digo, bueno, pues esto no lo va a querer hacer nadie. Y efectivamente, pues tuve la suerte de dejarles el guión a un productor, amigo mío, simplemente para que me diera feedback, porque yo sabía que él no estaba produciendo este tipo de películas, esta temática, ni de esta forma de cine, pero para mi sorpresa quiso sacar adelante el proyecto. Y bueno, nos costó bastante, es decir, sí se interesaron inmediatamente determinadas, pues Televisión Española, los mecanismos naturales, pero que obviamente pues no llegábamos a conseguir la financiación total de la película, precisamente porque no era una película fácil, por así decirlo, ¿no? Yo además me había empeñado en que la protagonista fuese Susi Sánchez, que en ese momento tampoco era una actriz donde de repente puedes tener la posibilidad de vender el proyecto más fácilmente si de repente tienes un nombre un poco más conocido. Y ocurrió que de repente entró Netflix. Netflix todavía no había entrado a producir cine, estaba yo creo que justo arrancando, y entonces decidieron apostar por esta película. Yo creo que fue la primera película que está considerada dentro de los originales de Netflix, que Netflix se atrevió a producir. Y esto hizo que la película se pudiera hacer. Entonces yo sé que hay mucho debate con el tema Netflix, el dónde hay que ver el cine, si el cine se tiene que ver en las pantallas o en las plataformas, y yo siempre digo que obviamente lo ideal es poder ver las películas en el cine, pero desde luego si no hubiese sido por Netflix, esta película sencillamente no se hubiera hecho, no hubiéramos llegado a poder producirla. Por tanto,
dónde está el conflicto cuando es o no hacerla o verla en cine, pues que se vea donde se tenga que ver, ¿no? Es verdad que todavía hay un diálogo muy efervescente con Netflix con respecto a la ventana que nos dejan de proyección en cines, que yo sigo pensando que es escasa, y porque yo creo que tienen este miedo a perder visionados porque la gente haya ido a verla al cine. Yo creo que no es así. Con nuestra película, de hecho, pasó que teníamos pues un contrato bastante restrictivo con respecto a tanto a la ventana de distribución en otros países como el número de festivales al que podíamos ir. En el contrato original solo podíamos ir a un festival de cine, y con suerte nos cogieron en el Festival de Berlín a la película. Y fue una serie de acontecimientos, ¿no? En Berlín hubo una crítica inglesa que dijo que era la mejor película del festival, ¿no? No estábamos ni siquiera en sección oficial. Y entonces empezó a correr como una especie de run por el festival sobre la película que no estaba en sección oficial, pero era la mejor, y de repente nos benefició muchísimo, ¿no? Atrajo a muchísimo público e hizo que la película de repente tuviese una repercusión a nivel de crítica internacional que de repente Netflix no se esperaba. Y entonces cambiaron la estrategia. De repente en el Festival de Berlín nos ofrecieron otros 15 festivales enseguida, a los que supuestamente no podíamos ir, y Netflix, al ver que aquello lo que había generado era como una especie de ramificación con la película, nos empezaron a dejar ir a más festivales. Y cuantos más festivales nos dejaban, la película más crecía a nivel de boca a oreja, ¿no? Y esto supuso que cuando por fin estrenamos la película en la plataforma, tuvo una segunda vida, fue bastante vista, de repente se reconoció a nivel mundial porque ya conocían la crítica de las películas del Festival de Berlín, y entonces yo creo que Netflix está todavía en este proceso de entender cuáles son los mecanismos, los funcionamientos adecuados para llegar a entendernos, y para que, yo creo que para que abran de alguna manera un diálogo un poquito más extenso con respecto a lo que es bueno o no es bueno para la película. Yo siempre discuto mucho con Netflix, bueno, con Netflix no, parece que discuto con un ente, discuto con la gente que está dentro de Netflix con respecto a que creo que las ventanas deberían ser más amplias, que todo lo que sea visibilidad para la película luego lo será para visionados dentro y que en ningún momento se enfrentan, sino todo lo contrario. Yo creo pero bueno, esto es un diálogo que yo creo que va a traer tarea todavía. Bueno, pues con Cuarón también yo creo que se han dado ya varios pasos con respecto a lo que ha pasado con Roma, y yo creo que seguirá abriéndose, a menos que, claro, ahora de repente no se potencie este enfrentamiento que empieza a haber con el sector cinematográfico plataformas, que parece que ahora entramos como en otra batalla, ¿no? Que yo creo que no nos beneficia, porque bueno, no todos tenemos la suerte de ser Spielberg y que nuestras películas se estrenen con 500 copias en España, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si no, mi película no se hubiera podido hacer. Entonces, perdonadme si también me posiciono del lado de donde sí han querido hacer mi película y donde sí han tenido el valor de decir vamos a por ello y vamos a producir esto. Bueno, después de esta charla, plataformas, cine, de repente yo hice esta película de corte intimista, etcétera, etcétera, y me di cuenta cuando estaba la película empezando a estrenarse y estábamos en toda la promoción, me senté a escribir y me di cuenta que había pasado demasiado poco tiempo entre la enfermedad del domingo y lo que iba a escribir, y que lo que estaba escribiendo se parecía demasiado a lo que acababa de hacer. No me había distanciado todavía de una película, y prácticamente estaba calcando comportamientos, calcando personajes y volviendo a contar prácticamente la misma historia que había contado con la enfermedad del domingo. Y entonces cayó en mis manos el proyecto de Élite, pues que a priori pues, no era una cosa como que me resultara apetecible, ¿no? De adolescentes y tal, pero de repente al leerlo me pareció curioso ver cómo
cómo los puntos de vista de la adolescencia cambian tan rápidamente, ¿no? Yo había hecho las adaptaciones de 3 metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti, había escrito los guiones y me sorprendía mucho al leer los guiones de Élite como en apenas yo creo que no han pasado ni 10 años, como prácticamente la perspectiva de la adolescencia había cambiado completamente y de repente era sumergirme en un mundo que pensaba que ya había tocado con la adaptación de las novelas de Mokia y resultaba totalmente diferente. Y sobre todo me resultaba muy, muy alentador la posibilidad de contar de verdad, sin tapujos, el tema de los deseos y de la sexualidad en la adolescencia como nos han dejado hacer en Netflix con Élite. Y entonces me pareció también muy interesante que si entraba en un proyecto como Élite, la energía que venía acarreando de la enfermedad del domingo, que era una muy, muy determinada, esta iba a ser completamente diferente, ¿no? Aquí la posibilidad que se abría era trabajar con un elenco coral de 12 actores de una media de 18 a 22 años. Yo no había trabajado con gente tan joven en ninguna de mis películas y me pareció que era el punto adecuado al que tenía que ir para desvincularme de la película que había escrito antes. Y bueno, lo único, hice 2 exigencias, si se pueden llamar así, que fue estar totalmente involucrado y tener decisión en el casting de la serie. Y tener 1 mes y medio, 2 meses de ensayos previos al rodaje con el grupo de actores. Porque, a ver, tampoco quiero criticar, pero yo cuando veo una serie nueva, cuando veo un primer capítulo de una serie nueva, casi siempre me ocurre que creo que hay una falta de ecualización en los actores, ¿no? O sea, de repente hay actores buenos, actores solventes, actores magníficos, pero que están tirados ahí de alguna manera y nadie se ha tomado el tiempo de colocarlos a todos en el tono o en la fina línea tonal que tienen que estar para que todos estén dentro de la misma historia. Y es una cosa que me pasa mucho en series donde de repente digo, si lo tienen todo, ¿no? Tienen un guión increíble, tienen un reparto brutal, pero de repente te das cuenta que los actores empiezan a coger el tono a partir del capítulo 4, por ejemplo, ¿no? Y en el 4 dicen, no, pero ya en el 4 van a estar mejor. Digo, ya, pero es que donde tienen que estar bien es el 1, ¿no? Y es simplemente una cuestión de tomarte el tiempo, de coger a ese elenco y ensayar. Y yo creo que en Élite esto hacía más falta porque la mayoría de ellos no tenían experiencia, es decir, o tenían muy, muy poca experiencia, ¿no? Y entonces yo me metí de cabeza con este grupo de actores, encerrado 2 meses con ellos, que claro, también fue interesante porque yo no sé si he sido más su padre que su director o su hermano mayor, pero me ha fascinado de repente encontrar esa energía diferente, trabajar con actores muy diferentes y tratar de colocarlos en el mismo sitio. Y sobre todo lo que me ha fascinado es, ahora que hemos arrancado la segunda temporada, y yo he hecho el diseño de la segunda temporada y la he arrancado con los 3 primeros capítulos, pero hemos hecho también este proceso de ensayos. De repente ver cómo ellos en un año chavales que no sabían defender lo que era un personaje, cuál era el movimiento de su personaje, tener voz como actores, de repente este año me enorgullecía mucho ver cómo todos tenían una voz firme con respecto al proyecto en el que estaban y con respecto a los personajes que tenían que defender. Y eso ha sido muy satisfactorio, ver todo el arco de evolución de ellos de la primera a esta segunda temporada. Y bueno, si os parece, voy a hablar un poco de cuáles son mis procesos creativos, sobre todo a la hora de... bueno, yo en Élite no he tenido nada que ver en los guiones, yo en Élite he entrado solamente como director, pero mis películas sí que las escribo yo y también hago adaptaciones, he escrito películas para otros directores. Y entonces yo
cuando estaba en las escuelas, bueno, cuando estaba en las escuelas, no, en la escuela de cine en la que he estado, o los manuales que he leído con respecto a lo que es la escritura de un guión, siempre había términos comunes que oía en todos los sitios, ¿no? Pues la escaleta, el tratamiento, el guión, de repente siempre había determinados pasos que sonaban en todos los sitios, ¿no? Pero yo me preguntaba, digo, bueno, pero ¿cómo haces una escaleta si no sabes cómo son tus personajes? De repente el tema del personaje como elemento a trabajar y a desarrollar durante un periodo grande de tiempo en todos esos procesos que supuestamente tiene un guión, de repente no tenían un tiempo, ¿no? Igual que en las series de repente no hay este tiempo para que los actores ensayen y entren en el tono de la historia, me parecía que era una parte que también cojeaba cuando se enseñaba la escritura, ¿no? Que era, ¿y dónde está el desarrollo del personaje? ¿Cómo se desarrollan estos personajes? ¿Y cómo te pueden estar hablando de una escaleta cuando ni siquiera sabes por qué un personaje se comporta de una manera o de otra, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho en todos estos procesos de escritura. Ahora, por ejemplo, he terminado Élite y estoy empezando a escribir un guión nuevo y hay toda una primera fase que a mí me gusta llamar como el libro de trabajo, en el que me asigno una serie de tareas a lo largo de un mes, por ejemplo, y dedico cada día a escribir sobre temas que van a aparecer en la película, ¿no? Por ejemplo, el tema de esta nueva en la relación con el padre, por ejemplo. En la película anterior estaba el tema del abandono, estaba el tema de la enfermedad, por ejemplo, también. Y luego me interesa mucho desarrollar todo eso para que, por ejemplo, en la película anterior, para luego no tener que hablar de esos temas. Si hay algo que a mí me ha gustado mucho en todo este tiempo de escribir guiones, es tratar de saber muy claramente cuáles son los temas de una película, pero luego no mencionarlos. Entonces, por ejemplo, en la película anterior, en La enfermedad del domingo, escribí mucho en este libro de trabajo sobre la enfermedad, ¿no? Hay una de las protagonistas que está enferma. Prácticamente me dediqué a saber sobre esa enfermedad, a saber el desarrollo de esa enfermedad, y luego en la película no se hace prácticamente referencia a esa enfermedad, sino de una manera como muy sutil y muy pequeña, donde lo que dejas es toda la imaginación al espectador. O sea, se trata como de sentar las bases de toda tu historia para que luego estén ahí por debajo, ¿no? Porque, por ejemplo, en La enfermedad del domingo había una decisión previa sobre que la película iba a tener muchos silencios, pero cómo se iban a llenar esos silencios, ¿no? Y esos silencios, en este caso, parten de todo ese estudio de la temática que luego no está puesto sobre la mesa ni está puesto sobre los personajes. Bueno, no sé si queréis ir preguntando cosas, porque ya de Élite me he ido, lo parece. Bueno, pues me gustaría seguir hablando de este proceso de escritura, por ejemplo, que para mí se ha convertido en mi forma de trabajo y no en la forma de trabajo pues, que nos enseñan que tiene que ser, ¿no? Con respecto a este es el primer paso, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, ¿no? Os quiero hablar un poco de cuál es mi forma de trabajo a la hora de escribir los guiones y desarrollar mis propias películas. Entonces, en La enfermedad del domingo, por ejemplo, es como cuál es el punto de partida para escribir una película. En este caso, pensamos que tenemos que encontrar como una gran idea, ¿no? O que no, tengo una gran idea para una película. Y muchas veces dices, a ver, cuéntamela y luego no tiene más desarrollo que el de una anécdota, ¿no? Muchas veces confundimos una buena anécdota con una buena idea que puede tener desarrollo en una película. Por tanto, a mí me gusta, por ejemplo, agarrarme más a cosas que parecen sencillas, que no parecen que tienen que ser esa gran idea
que va a tener ese gran desarrollo. Por ejemplo, en La enfermedad del domingo, yo sabía que quería escribir sobre... Antes de madre e hija, incluso quería hacer una película con pocos personajes, por ejemplo. Es decir, esto a priori no tiene por qué parecer una gran idea para una película, pero para mí terminó siendo una de las bases fundamentales. ¿Por qué? Bueno, pues yo en mis películas anteriores he tendido mucho pues, a repartos corales, a un protagonista pero rodeado de muchísimos otros personajes pequeños, y tenía ganas de explorar este terreno en el que no me había atrevido, por una sencilla razón, que es que muchas veces pensamos que puedes aburrir cuando haces una película de solo 2 personajes, o centrándote, como en el caso de La enfermedad del domingo, el 80% en solo 2 personajes. Me gustaba el tema del aislamiento, es decir, esos 2 personajes también iban a estar en un entorno que no iba a ser el de una gran ciudad, es decir, iban a estar en un entorno de montaña, aisladas, entonces se va definiendo lo que puede ir acercándose a un tono, que todavía no es una idea, pero te vas acercando por otros derroteros hasta que se encuentra esa gran idea, ¿no? Yo creo que muchas veces tenemos la sensación de a ver qué idea se me ocurre para una película, y podemos ir llegando a esa idea poco a poco, tomando decisiones y al tomar una pequeña decisión descartando muchísimas otras, ¿no? Hasta ir encontrando cuál es ese pequeño germen que vas a terminar desarrollando para contar una historia. Me gusta mucho trabajar con referencias, con fotografía sobre todo, y dedico mucho tiempo entre películas pues a ir guardando fotos que me van llamando la atención. Y para este proceso vas haciendo selección, 50, 20, 10, hasta que intenté quedarme con 2 fotografías. Una fotografía era del álbum familiar de Serge Gainsbourg y Jane Birkin, que sacaron un libro maravilloso de todas las fotos de familiares, por así decir, y era una foto de Charlotte Gainsbourg con 8 años, prácticamente de perfil. Parecía que estaba mirando por una ventana, pero en realidad estaba mirando el concierto de su padre, que no sale en la foto, está fuera de esa foto. Y me parecía interesante la imagen de una niña de 8 años mirando por una ventana, que empieza ya a surgir también temáticas, es decir, ¿qué está mirando? ¿Está mirando algo? ¿Está esperando? ¿Qué espera? Es decir, y a partir de encontrar, por ejemplo, una foto, se te empieza a abrir otro mundo, ¿no? Y otro mundo donde luego la temática se va a asentar con respecto a lo que va a ser tu película. La otra fotografía era una fotografía que me compré en un sitio que me gusta mucho, que no me acuerdo cómo se llama, y creo que era una mujer de espaldas, metida en un lago hasta aquí, y solo veíamos su espalda desnuda, la cabeza mojada, y estaba en el centro de un lago. De nuevo, ¿no? O sea, ¿qué preguntas se abren ante esta imagen, ¿no? ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Por qué está desnuda en un lago casi al anochecer? ¿Qué ha ocurrido antes justo de esta fotografía? O sea, todo lo que empieza a ver alrededor de esa imagen, ¿no? Y entonces dije, bueno, creo que entre estas 2 imágenes, entre esta y esta, está mi película, ¿no? Esto va a ser el comienzo y esto va a ser el final, y todo lo que hay en medio que no está contado en esas fotografías será mi película, ¿no? Y ahí estuvieron esas 2 fotografías como referencia visual constante durante todo el proceso de escritura, sabiendo que la historia estaba entre una y otra, ¿no? Es una forma también de establecer un arranque, una meta, y saber que estás delimitando la historia que quieres contar, porque al final una historia va de eso, ¿no? De delimitar y de tomar decisiones sobre lo que no cuentas para terminar dejando una fina línea, que es lo que sí decides que se va a contar en esa historia. Otra de las cosas por las que quería hacer esta película era por Susie Sánchez. Yo había trabajado con ella en la película anterior, nos habíamos entendido muy bien, pero habíamos trabajado un periodo corto de tiempo. Ella creo que había rodado 12 días como mucho, pero nos entendimos a nivel de vida y a nivel de profesión.
Y entonces yo tenía claro que quería escribirle a una protagonista. Entonces, de nuevo, ¿no? Parece una tontería, pero el hecho de que ya tengas la imagen de una persona, de una actriz que va a ser la protagonista de la película, haces que parece que no, pero con todo esto ya vas tomando decisiones con respecto al aspecto visual o el aspecto que va a tener la película. Y luego temas o ideas que han estado ahí rondando y dices, este es el momento donde esta idea, por ejemplo, del abandono o del aislamiento de una madre o una hija, yo siempre había imaginado un personaje ahogando a otro, ¿no? Y entonces de repente, al cabo de un tiempo, resulta que ya tienes como un abanico de cosas sobre las que puedes empezar a investigar sobre, vale, todo esto que he colocado aquí tiene un sentido probablemente inconsciente en mí, pero aquí probablemente hay un tema y hay algo sobre lo que empezar a trabajar. Y entonces llega el momento de abrir ese libro de trabajo que yo llamo, que es dejando que el inconsciente vaya hablando, vaya escribiendo y vaya descubriendo de manera inconsciente por qué tú has tomado todas esas decisiones y vayan cobrando forma hacia esa parte final, donde ya te puedes poner a hacer un desglose, hacer una escaleta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, a mí cuando en la escuela me decían hacer la escaleta de qué? Si no sé lo que voy a contar. Pero bueno. Entonces yo sabía que quería contar la historia de una madre y una hija, sabía que quería contar una historia de una madre que había abandonado a una hija con 8 años, todo eso salió ahí, y sabía que mi historia iba a empezar cuando esa hija, 35 años después, aparece para pedirle algo a la madre, que es que pasen 10 días juntas. Y de repente, con esa aparentemente sencilla premisa, empecé a desarrollar todo lo que ahí quería contar. Y entonces lo primero que dije es, si la película luego va a estar llena de silencios y van a ser prácticamente dos desconocidas que se encuentran, yo tengo que saber qué ha pasado esos 35 años en los que han estado separadas. Y entonces lo que hice es escribir, no una novela, pero sí, una novela de los 35 años de la madre y una novela de los 35 años de la hija. Yo creo que este ha sido uno de los procesos más largos de escritura. Estuve prácticamente 1 año y medio hasta que hubo una primera versión del guión, sobre todo porque dediqué muchísimo tiempo, muchísimo más que a la escritura del guión, a todo este trabajo previo de conocimiento de los personajes, que es lo que comentaba antes, ¿no? Que, ¿dónde está el desarrollo de los personajes en los procesos de escritura cuando se habla de ellos? Y a mí es donde se me fue la mayor parte del tiempo en qué ha pasado con Annabelle desde que abandonó a su hija hasta que empieza la película, y qué ha pasado con Chiara desde que fue abandonada hasta que empieza la película y se reencuentra. Y entonces pues, me dediqué a desarrollar la vida de esas mujeres en esos 35 años donde habían estado separadas. Luego aparece muy poco en la película, o sea, hay muy pocos datos con referencia a las vidas, a lo que ha ocurrido en las vidas, ¿no? Se sugiere, pero cuando luego les entregué el material a ellas, este material sirvió muchísimo porque no les di todo el material a las dos. Es decir, solo le di a Susi Sánchez el material que había escrito sobre Annabelle, pero no el de su hija, y a Bárbara Leni el de su hija, pero no el de su madre. Por tanto, lo que ocurrió en rodaje es que las dos se sentían poderosas con respecto a sus personajes, pero vulnerables con respecto a lo que desconocían de la otra y al poder que tenía la otra con su personaje. Fue muy curioso porque esto se estableció luego lo que fue una forma de trabajo, también que no estaba premeditada. Porque yo, cuando íbamos a empezar los ensayos de la película, yo tenía mi calendario de 1 mes y medio de ensayos con ellas dos en Barcelona, en la montaña, y era como, qué bien va a ser esto.
Y claro, llegaron allí, hicimos 3 lecturas y de repente me dijeron, no, queremos ensayar más juntas. Y dije, hostia, vale. Y entonces tuve que diseñar todo el trabajo de ensayos de manera diferente, porque es verdad que resultó interesante que ellas no se conocieran como actrices, y aprovechar eso para una madre y una hija que supuestamente tampoco se conocen y que se van conociendo en esos 10 días en los que se desarrolla la película, igual que ellas se fueron conociendo como personas y como actrices a medida que fue avanzando el rodaje. Y entonces todo esto se volcó en una forma de trabajo en el rodaje en la que la máxima era como el secreto, es decir, yo me descubrí no dando pautas nunca a las dos, sino pautas en secreto, es decir, cuando quería decirle algo sobre el personaje a Susi, siempre era al oído, para que se siguiera manteniendo esta cosa de lo que cada una sabía y lo que la otra desconocía de la otra. Entonces se estableció, en los ensayos tuve que ensayar por separado, y en el rodaje tuve prácticamente que decir en secreto todas las pautas de interpretación o de dirección a las actrices, y fue muy potente porque realmente esa vulnerabilidad que tenían la una con la otra constantemente hasta el final se consiguió mantener gracias a esta pauta del secreto, ¿no? Y de que cada una supiera manejar a sus personajes, pero no supiera nada de la otra. En la película también establecimos 2 máximas. Una era que en ningún momento en la película se iba a hablar de los temas principales, es decir, no se habla de la enfermedad, la madre no justifica nunca el abandono, por qué se fue, por qué abandonó a su hija con 8 años, etcétera, etcétera. Es decir, los temas principales no son verbalizados. Y la segunda máxima era que los personajes nunca hablaran de lo que realmente están sintiendo. Por tanto, se estableció en la escritura del guión, de alguna manera, como una forma de trabajo que era que el deseo consciente de los personajes estuviera en los diálogos, pero el inconsciente fuese el que mandara. Y por tanto, casi nunca los personajes van a estar hablando de lo que realmente están queriendo decir en las secuencias, ¿no? Cuando realmente le está reprochando algo a su madre, está hablando de cuánto le ha costado el vestido, que se le ha jodido porque se le ha mojado, ¿no? En vez de estar reprochándole que la hubiese abandonado o en la mierda que se ha convertido su vida por culpa de aquel abandono, ¿no? Eso nunca se llega a verbalizar. Hay un momento en el que dije, voy a permitir que el personaje solo tenga 20 segundos para reprocharle a su madre, y claro, eso es una escena muy emocionante que Bárbara consiguió muy bien, y es que prácticamente es como una olla express que explota en 20 segundos y luego vuelve a su estado natural, y es como, hostia, ya está, o sea, le ha lanzado en 20 segundos los 35 años de rencor y luego ya no más. Me gustaría volver un poco también al miedo que tenía yo de contar esta película solo con 2 personajes y de que pienses que puedes aburrir, ¿no? Contando una película de 2 personajes en una montaña donde hablan, o peor, casi ni hablan, ¿no? Y entonces era establecer de alguna manera que el código de la película esté más asentado en el thriller y en el cine negro que en el drama. Y entonces se estableció una cosa muy sencilla que funciona mucho en las películas de acción, que es lo que se llama el concepto de cuenta atrás, que en el cine de acción es como, bueno, la bomba va a explotar dentro de 3 horas, y ya pues todo está en base a que se sabe que la bomba va a explotar, ¿no? Y entonces aquí la cuenta atrás en esta película es que la hija le ha pedido 10 días, y por tanto de repente tenemos el personaje de una madre que ha aparecido su hija después de 35 años de que ella la abandonara, además, y le pide que pasen 10 días en la casa familiar, ¿no? O sea, como viajando atrás en el tiempo, y no sabe por qué. Y entonces
todo ese desarrollo de la película está basado en la intriga, con una especie de cine negro, primero con una cuenta atrás, sabiendo que si en esos 10 días no descubre por qué la hija la ha reclamado, no lo va a saber. Y segundo, tenemos a un personaje que además es el punto de vista del espectador, intentando adivinar por qué está ahí. Es decir, y pasando por todas las fases de esa cuenta atrás, ¿no? Que está aquí para que le pida perdón, estoy aquí para que ella se vengue de mí, hay un momento en el que incluso parece que la va a matar. Es decir, jugar con elementos de cine negro para hacer que una película que es deliberadamente silenciosa y pausada tenga unos mecanismos que van por debajo moviendo la película como si fuese casi de intriga, de tal manera que se contraponen los elementos visuales y dramáticos con los que realmente van moviendo la película por debajo. Luego era importante también el punto de vista, es decir, a mí me gusta mucho trabajar no solo en la escritura del guión, es una cosa, por ejemplo, que con los actores de élite también hemos trabajado mucho, que son los deseos de los personajes. Para mí los personajes siempre se mueven en dos líneas de deseo, que es el deseo consciente, que es el objetivo que un personaje tiene en una película, en una secuencia, etcétera, etcétera, y que es simplemente lo que voy a hacer, ¿no? Es como, hace calor, entonces yo tengo que ir a apagar la calefacción, deseo consciente, ¿vale? Tengo que entrar en aquella clase a decirle a la profesora a darle una información de que su padre ha sufrido un accidente y está en el hospital. Deseo consciente, objetivo, sin más. ¿Qué pasa con el deseo inconsciente? El deseo inconsciente es lo que mueve al personaje en otro terreno y lo que hace que ambos deseos se enfrenten y creen una fricción, que es lo que hace que una secuencia, en vez de ser alguien va, le da una información y ya está, a que sea realmente interesante y a que tenga un suceso que tiene que ver con el personaje y no con que la secuencia va de esto y punto, ¿no? ¿Qué pasa? El deseo inconsciente, por ejemplo, en esta secuencia que hemos explicado, ¿no? El deseo consciente es entrar ahí y decirle a la profesora que su padre ha tenido un accidente. Vale. Deseo inconsciente del personaje. No te preocupes, yo se lo digo. ¿Por qué? El año pasado esta persona me quitó a mi pareja. Y de repente lo que parece una secuencia de un personaje que entra a dar una información se convierte en una secuencia que probablemente puede ser una venganza o puede ser el deseo de hacer daño a esa persona o porque ha estado mucho tiempo esperando para esa venganza. Es como, pues ahora yo quiero entrar ahí y verle, decirle que su padre ha tenido un accidente y ser yo la que le lanza este dardo envenenado a este personaje. Y de repente la secuencia adquiere fricción, ¿no? Lo que parece una secuencia con solo una dirección empieza a tener dos direcciones. A mí esto me gusta aplicarlo en absolutamente todo, en la escritura de un guión, en la escritura de una secuencia o en el trabajo con los actores. Por ejemplo, es una cosa con lo que en Élite hemos trabajado, es como siempre en el análisis de una escena, es qué quiere tu personaje y qué quieres realmente, ¿no? ¿Cuál es tu deseo consciente y cuál es tu deseo inconsciente? Y entonces yo creo que volviendo a la película, había una cosa muy clara en esta película, y es que el personaje de Annabelle iba a ser de alguna manera el deseo consciente en la película, el personaje que guía al espectador, que quiere saber por qué está allí, y la que maneja el deseo inconsciente es la hija, ¿no? Es la que sabe el verdadero motivo por el que su madre está allí, pero no lo va a desvelar hasta el final. Y por tanto, de nuevo, tenemos dos capas funcionando en la misma película y tirando entre sí para que el pellizco esté dado en todo lo que va sucediendo. Y en este caso, por ejemplo, estoy muy pesado hablando de esto, ¿no? Es que no sé si estoy hilando las cosas como... Va bien. Con el punto de vista me refiero, ¿no? La decisión del punto de vista en esta historia, por ejemplo, fue el espectador va a estar con la madre porque la madre no sabe
qué quiere de ella la hija, y por tanto el espectador va a estar con ella intentando averiguar qué quiere de ella, ¿no? Pero quería dar un punto de giro al final que tenía que ver con, vale, llega el final del segundo acto, donde supuestamente se va a saber por qué está ahí. Y entonces tomé la decisión de que en ese momento en el que la hija le dice, ¿quieres saber por qué estás aquí? Ven. De repente viene una ráfaga de viento, se lo dice al oído y el espectador no lo oye. No oyes eso que ha estado esperando y ese punto de vista en el que ha estado con la madre, de repente se rompe. El espectador ya no está con la madre. Llega un momento de la película donde el espectador creía que estaba en un punto de vista y se le arranca y de repente se convierte en mero espectador de una historia en la que ya no pertenece y que solo conocen madre e hija hasta prácticamente el final, ¿no? Que es, estás aquí porque yo estoy enferma y quiero que me quites la vida. Y eso el espectador lo sabe solo al final, ¿no? Entonces hay todo un tramo donde el espectador, después de haber estado dentro de la película, se le saca y ya solo puede observar algo que ya no le pertenece, que solo pertenece a la madre y a la hija, ¿no? Es este pequeño juego del punto de vista en la película. Y yo creo que esto también proporcionó que la película pudiese... Yo creo que es la primera vez que en una película me ha gustado más como quedarme fuera. Yo he sido bastante exhibicionista, ¿no? en las otras películas que he hecho, con respecto a como, mira, la cámara como la muevo y todas estas cosas por las que pasamos los directores, ¿no? de vanidad y de ego. Y en esta película pasó algo totalmente diferente y era... yo, por ejemplo, me enamoraba mucho del material de otras películas, ¿no? Y me costaba mucho cortar, por ejemplo, en mi primera película, En Piedras, que era la historia de 5 mujeres con 5 hombres y con 5 personajes secundarios. O sea, era una trama de casi 15 personajes desarrollados en la película. Y claro, aquello, el primer montaje creo que duró 4 horas, duraba 4 horas. Y yo no quería cortar nada. Y claro, había que cortar prácticamente 3/4 partes de lo que había rodado, ¿no? Y lo pasé fatal, o sea, era una cosa como de... Y en esta película no, en esta película pasó al contrario, es decir, la familia nueva de Annabelle, todo el primer acto tenía un desarrollo mucho más grande, conocíamos a su marido, a su hija nueva, luego teníamos como esa hija nueva sabía de la existencia de una supuesta hermana y hacía por intentar hablar con ella. Había una escena donde conseguían hablar, había un flashback, había un momento donde en mitad de la película se paraba y había un flashback de 10 minutos donde se contaba el día que la madre abandonó a la hija. Y fue pasando a medida que iba montando la película que iba quitando cada vez más, ¿no? Y además sin ningún tipo de enamoramiento, o sea, había secuencias muy buenas, la actriz que hacía de la otra hija hizo un trabajo brutal, Greta, y tenía secuencias que yo las miraba y digo, yo esto hace 15 años no lo hubiera cortado nunca, ¿no? Y sin embargo ahora está claro qué es lo que la película pide, ¿no? Yo creo que es la primera vez que de verdad he escuchado más a la película que a mí mismo. Y eso me alegra porque he sido capaz de hacer un ejercicio de limpieza de la propia película, que es lo que hace que luego realmente la película haya vuelto a ese tono austero que en realidad yo quería desde el principio, ¿no? Lo que pasa es que siempre tendemos a pensar cuando escribimos que el público no va a entender lo que estamos escribiendo y entonces tendemos como a explicar de más las cosas y subestimamos la inteligencia del espectador la mayoría de las veces, pero por propia inseguridad, ¿no? en la escritura. Entonces como, no, y tú me abandonaste cuando tenía 8 años, hace 35 años, digo, no hace falta explicar las cosas. De hecho, cuanto menos se expliquen, yo creo que más abres un canal que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Que es como... Yo creo que en esta película hablamos con mucha gente con la sensación de hostia, necesito saber muchas cosas de la vida de esta madre y esta hija
pero realmente me las puedo suponer, ¿no? Porque se me han dado pistas de manera escondida y sutil que hace que yo en el inconsciente tenga la información de esta vida, pero no la tengo organizada, ¿eh? no la tengo explicada, no tengo esta cosa como de el 5.º año me pasó esto, el 10.º esto, sino tengo una sensación de la vida de estas dos mujeres separadas 35 años, ¿no? Yo creo que por eso mereció la pena dedicar tanto tiempo a tener yo muy claro, y las actrices, qué había pasado esos 35 años que no están en la película. Y ahora sí, me gustaría que lanzarais alguna pregunta sobre lo que queráis. Si no, yo sigo hablando de procesos de escritura. Yo te quiero preguntar, ¿en el tráiler tú tienes algo que ver? Porque en una película de este tipo se puede destripar fácil. Sí, de hecho, sí, o sea, hay gente que trabaja para eso, pero sí es verdad que recuerdo que el primer tráiler que me llegó, o sea, tú dices, quiero esto, quiero que se vea el viaje de la madre y la hija, y recuerdo que el primer tráiler que me llegó, claro, como era la misma productora con la que hice 3 metros sobre el cielo, lo hizo el mismo que hizo el tráiler. Y recuerdo el primer tráiler de La enfermedad del domingo como con una voz en off así como decía, una madre y una hija que no se ven hace 35 años, y de repente ¡pum!, sonaba una canción que parecía como una película de adolescente, ¿no? Como Thelma y Louise, pero en adolescente. Y era como, ay Dios, esto no es. Pero claro, ahí ya tú también, es un proceso creativo también, ¿no? O lo puedes hacer tú, yo a veces también he hecho, de la película anterior sí hice yo el tráiler, pero yo creo que es bonito poder hablar con una persona, decirle lo que quieres y llegar ahí, ¿no? Después de ese primer tráiler que estaba tan alejado de lo que era, sí que ya diciendo, pues mira, hay tantas cosas aquí para decir que no, que el segundo ya llegó y era el que fue definitivo, ¿no? Porque estaba muy claro que lo que era el primero no era. Pero sí está dentro del proceso creativo de la película, donde tú puedes estar involucrado o no. A veces pasa mucho también, ¿no? Que cuando trabajas para una compañía más grande o algo y toman las riendas ellos, de repente porque quieren vender la película hacen un tráiler para engañar al espectador, que eso también pasa mucho, ¿no? Que de repente es como, yo pensaba que venía a ver una peli de acción y resulta que no lo es, ¿no? Pero te engañaron, te llevaron a ver una peli que al final no es, pero, o sea, yo prefiero que eso no pase. O sea, prefiero ser honesto, aunque se reduzca el nicho al que va dirigido mi película, pero desde luego a mí me enfada mucho cuando veo una película voy a ver una película que pensaba que era otra cosa porque en el tráiler me la vendieron así. A mí sí me gusta estar involucrado en todos los procesos de la película, incluso en los procesos que tienen que ver ya con toda la promoción, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que no siempre te dejan estar involucrado, ¿no? De hecho, tienden hay una reunión, no hace falta que vengas, no voy. Porque en esa reunión de repente es donde le dan la vuelta a cualquier cosa y te llevas la sorpresa después de haber tratado de desarrollar una película que tiene un sentido y en cualquier momento de un proceso creativo te quedas al margen y te lo pueden estar llevando por otro lado. La elección del título sí me tuviste claro, porque es un poco Sí. spoiler. Sí, lo que pasa es que, a ver, en realidad es, a mí me pasaba con 8 años que los domingos por la tarde me daba mucho bajón, o sea, sí, pero yo pensaba que era una cosa mía, yo solo, y entonces era como esta cosa como de desidia, de hostia, ya no hay posibilidad de arrancar nada, los dibujos de aquella época de Candy que eran súper deprimentes, entonces era todo como, entrabas como una especie de depresión del domingo que luego el lunes había desaparecido, ¿no? Era una cosa como del domingo por la tarde. Y entonces, eso fue una de las cosas que dije, que temáticamente también pensé, dije, ¿qué pasa si una persona, a una niña la abandonan con 8 años un domingo y ese estado del domingo por la tarde se convierte en una cosa perpetua en su vida, ¿no? Era una cosa que yo como que pensé que podía definir muy bien el personaje de Kiana en la película.
Y entonces era más esa cosa enfermiza del domingo que hacer spoiler de que uno de los personajes estuviera enfermo. De todas maneras, yo creo que yo cuando he contado la película de manera ambigua, es como dos mujeres tal y luego una está enferma, todo el mundo da por hecho que la enferma es la madre, prácticamente por una cosa natural, ¿no? Pero se resiste a pensar en la enfermedad en un personaje como tan joven. De todas maneras, yo tampoco pensé en esta película como nunca me gustan mis películas que haya una cosa de me tengo que esconder esto y que el espectador no lo sepa hasta este momento. A mí si el espectador en el minuto 15 intuye, me parece bien, o sea, porque obviamente lo que va por debajo está ahí. Y entonces hay gente pues, que está más pendiente, que está más alerta, que tiene una intuición un poco más despierta y pues está ahí, ¿sabes? Ya, a mí yo no hago las películas intentando contar cosas para que la gente se distraiga, no, es como si te quieres dar cuenta en el minuto 35 da igual, es que la película no va de una sorpresa final, la película va de otra cosa, va de un estado emocional de una madre y una hija que cuando llega el final de una de ellas y ya no pueden estar juntas, descubren esos 10 días que pueden haber sido, que podrían ser madre e hija, la madre e hija que no fueron en esos 35 años, de eso va la película. A mí me da igual cuando el espectador descubra que la hija está enferma y se va a morir, ¿no? O que lo que quiere es que la madre le quite la vida igual que se la dio, ¿no? Entonces, está bien, yo estoy a favor del spoiler, yo me los leo todos y luego veo tan tranquilamente las series como si las viera de primeras, de verdad, no tengo ningún problema. Como has cuando llevas mucho tiempo con un proyecto, para no perder el interés o esa fuerza, a lo mejor que está como al principio tan presente en ti, o cómo llevas esos bloqueos creativos que puede llevar un proyecto muy grande? No, yo creo que eso es inevitable. Lo de estar un día de subidón, decir, hostia, estoy escribiendo una cosa maravillosa y el día siguiente decir, vaya menuda mierda. Pero incluso cuando la película está ya terminada, ¿sabes? Hay festivales donde la veo y digo, hostia, qué película he hecho, ¿no? Y otro que digo, madre mía, esto es infumable. Eso yo creo que es inevitable. Yo, desde luego, lo único que... Yo soy poco constante, por ejemplo. A mí me cuesta mucho sentarme a escribir. Por ejemplo, en casa no puedo, me tengo que buscar sitios, irme a bibliotecas y tal, donde de repente no puedo hacer otra cosa más que escribir, porque tiendo a estar pensando en abstracto sobre el trabajo mucho tiempo. Lo único que me ayuda es que, aunque crea que un día no tengo ganas, o que no tengo nada que contar, o que no se me ocurre nada, sentarme y escribir, aunque sea una línea, ¿sabes? O sea, es una cosa como de no romper la cadena, ¿sabes? De no permitirte que haya ni un solo día que hayas dicho, este día dejé de hacer algo, ¿no? Y casi siempre sale algo interesante de esa frase o esas dos frases, o probablemente piensas que no y luego te obligas y surgen cosas, ¿no? O sea, no pensar que la escritura es una cosa de estar inspirado, sino de la constancia, ¿no? Y entender que es normal que de repente un día todo lo que piensas que tenía sentido no lo tiene, ¿no? Pero bueno, es que así es el día a día también en nuestra vida, ¿no? Entonces yo lo único que hago es como, no, levántate, vete a la biblioteca y escribe una horita. Y eso es lo que hace que luego digas, está bien, mañana me voy a levantar de otra manera, pero por lo menos no he parado y he dicho, no, hoy se acabó. Insisto en el momento en que me pongo a escribir, que hasta que yo me pongo a escribir también. Claro, yo te quería preguntar, viniendo de películas así, proyectos tan personales como son tus grandes películas por historias y frases que todo el mundo recuerda y tan íntimas, y te llega un proyecto como Netflix que es un poco comercial, no quiere decir que sea intenso como se tocan temas buenos como el VIH y tal, como tú que has hablado de preparas a los actores, ¿cómo te preparas tú para dirigir Élite? Que es algo que ha sido puesto a... Bueno, tomando la decisión de hacerlo, es decir, o sea, llega el proyecto, yo encontré que en ese proyecto había una cosa que me interesaba, que era salirme del estado emocional de la enfermedad del domingo, que me tenía como muy pillado, y veía que cualquier cosa que escribía tenía que ver con la enfermedad del domingo, y que no iba a poder escribir una película seguida a la enfermedad del domingo. Entonces a mí Élite me vino bien, primero por el cambio de energía, que era gente joven, reparto coral
y meterme un mes y medio a trabajar con gente de esa edad con la que no he trabajado nunca, ¿no? Me parecía un reto. A mí lo que más me gusta del proceso de creación es el trabajo con los actores. Parece que me interesa la escritura, pero me parece un coñazo. O sea, me parece un coñazo porque es muy solitario. Entonces, a mí me encanta el momento en el que todo empieza a cobrar forma de manera efervescente, ¿no? Y las cosas se empiezan a poner en marcha, hablas con el director de arte, empiezas a ver que todo el mundo va poniendo, van dándole 3 dimensiones a algo que no lo tenía. Y entonces a mí Élite me gustó, primero porque de repente leí los guiones y hubo cosas que me interesaron mucho, ¿no? Por ejemplo, que se hablara del VIH no en personajes marginales, sino en una chavala de 17 años que se mueve en un entorno de gente rica. Eso ya me pareció hostia, vale, aquí se están empezando a tocar la sexualidad en la adolescencia, ¿no? El poliamor, o sea, me pareció que si nos dejaban hacer todo eso, que luego nos han cortado bastante, porque yo me acuerdo de una reunión de Netflix, digo, voy a preguntar cómo quieren esto del sexo, y yo les dije, oye, ¿el sexo cómo lo queréis? Tipo, planos, detalles de caricias, o queréis que haya carne, ¿verdad? No, queremos carne. Claro, luego les llevo, tanta carne no. Pero bueno, aún así creo que lo que se tiene que contar está en la serie y está de una manera, las relaciones entre clases diferentes, la religión, o sea, me parecía que tocaba temas que a mí me interesaban en la adolescencia y que desde luego si lo llevamos por un terreno que es lo que sí que cogimos en ese mes y medio de ensayos fue, esto es serio, o sea, tenemos que dar voz a una generación nueva y vamos a hacer que estos problemas sean de verdad, que no sean frívolos, y vamos a intentar hacer algo que no sea como voy con la carpeta y jotia, pues no sé qué, que se podría haber hecho con el mismo guión, es decir, la profundidad. Cargarte un guión y hacerlo frívolo, darle profundidad, se puede hacer hasta con el mejor guión del mundo, ¿no? De hecho, hay muchas películas con buenos guiones que de repente dices, este es un punto de vista erróneo y se ha cargado todo esto, ¿no? Entonces, hubo factores que me interesaron, sobre todo el trabajar con gente joven, me gustó mucho. No había hecho televisión, era lo primero que hacía de tele. Estaba Netflix por medio, es decir, Netflix había producido mi película y por tanto era una cosa como de seguir ahí dentro. Ellos me propusieron y dije, vamos adelante. Pero sobre todo, a mí me gusta comprometerme, es decir, por el hecho de que sea una serie adolescente que a priori no tiene que ver con mis películas, no significa que yo entre ahí y ruede como, bueno, ¿sabes? Si me comprometo y de hecho he arrancado la segunda temporada, he hecho el diseño de la segunda temporada, he vuelto a estar en los ensayos, me ha encantado la experiencia. Ahora ya paro, porque creo que ahora sí ya he rodado el pasillo del colegio de todas las maneras habidas y por haber. y ya está, y se cumplió la fase y me ha fascinado. Y ahora me siento a escribir mi película y digo, y ahora estoy totalmente desenganchado del anterior, gracias a haber decidido hacer Élite aquí en medio, ¿no? Igual me pasó con las novelas de Federico Mocchia, por ejemplo. Pero bueno, el casting de los actores, ¿estuviste presente? Sí. ¿Para los actores? Creo que no te pusieron nada de... No, cuando yo llegué solo había dos actores que estaban más o menos como elegidos, que además me gustaron, y a partir de ahí todo el proceso de casting, obviamente el casting lo hicieron en Eva Yolanda, pero yo tuve voz y voto en la elección de los actores, porque es lo único que exigí. No, porque había antes que prácticamente la película de Radio Domingo habías hecho la película orientándolo por un actor, por querer trabajar Claro, pero eso porque la película era mía desde el principio. Entonces yo, por ejemplo, con Susi Sánchez tuve la suerte de que ella estuviera mientras escribía el guión. O sea que eso hizo totalmente diferente ese proyecto, porque he podido prácticamente leer lo que escribía una semana, el fin de semana se lo leía a ella, recibía feedback y me volvía a escribir. Entonces, claro, eso ojalá ocurriera eso siempre. Recibir el feedback de una tía como ella aparte,
pero es prácticamente saber estar ensayando desde que estás escribiendo el guión, estás construyendo el personaje de la película. En Élite no, pero desde luego lo que sí quería es que, lo que no quería encontrarme luego en los ensayos es que yo tuviera que enseñar a interpretar a gente. O sea, yo quería enseñar a construir personajes, pero tener mucho cuidado con esta cosa que se lleva ahora mucho, que es como, no, es que este influencer tiene 20 y tantos mil seguidores ya, pero no dice una frase bien, ¿qué quieres que te diga? Por eso trabajo previo de específico con ellos. Eso es. Pero también con unos mínimos, o sea, ellos habían hecho pocas cosas, pero habían hecho teatro, habían hecho papelitos en serie, es decir, eran desconocidos para el gran público, pero no eran gente que no había hecho nada, ¿no? Que eso pasa mucho también en las series de adolescentes, que muchas veces se coge gente de la calle y que no han hecho nada, ¿no? Y ves como una primera temporada, y dices, madre mía, o sea, es pobre. Luego ya en la quinta empiezas a saber decir las frases, pero intentar eso, ¿no? Y yo creo que el único que al final aceptamos de los que no había hecho nada y que sí que cogimos de la calle fue Omar, pero porque es un tío potente y es un tío con sensibilidad y tal, y él sí es el único que vamos, de un botellón en un parque a la serie. Yo te quería preguntar por el proceso en la enfermedad del domingo. Sí. ¿Cómo pasaste de un acto a otro acto? ¿Cuando ya te pusiste a escribir directamente o pensaste, pues aquí pasamos de esto, cambiamos el punto de vista? ¿Cómo lo hiciste? Pues mira, cuando estás haciendo todo este libro de trabajo, donde vas desarrollando personajes y tal, yo me gusta como cada semana, al final de cada semana, donde vas conociendo ya más a los personajes, hacer una escaleta, ¿no? Es como voy a hacer la primera semana una primera escaleta, a ver qué sale. La segunda, cuando ya has desarrollado más personajes, haces otra nueva. Y me gusta ir haciendo como la escaleta de la semana y ver cómo va evolucionando, ¿no? Y cómo van apareciendo cosas que te parecían fundamentales, ya no. Pero sí que siempre a mí me gusta primero rellenar los puntos importantes, o sea, los puntos de giro de los actos, el punto medio, el clímax y el final, ¿no? El final lo tenía muy claro, que era la madre ahogando a su hija en el lago. Cuando tienes un final tan claro, de repente las cosas como que se direccionan de una manera más clara y más potente, ¿no? Y siempre intentar, bueno, pues aquí, el final del primer acto, acepta y se va de viaje, ¿no? Punto medio, pues ella estaba inconsciente, bueno, venía borracha de la feria, caía inconsciente, se quedaba dormida 2 días y ocurría el flashback al pasado, ¿no? Cosa que luego desapareció y se convirtió en un corto que lo estrenamos aparte, ¿no? Como elemento transmedia, o sea, de poder ver el corto, poder ver el largo, poder ver las dos y tú decidir, ¿no? Y luego, final del segundo acto es cuando la hija le dice lo que quiere con el viento, pero el espectador no se entera y la madre parece que se va, pero ella le dice, si no aceptas te tienes que ir, y se va, ¿no? Es esta cosa como de que el héroe se queda solo en el viaje del héroe, ¿no? Se queda solo y de repente él sí tenía claro que el padre tenía que aparecer en algún momento de la historia, porque no es una historia solo que tiene que cerrar la madre y la hija, sino el padre, que también fue abandonado por Annabel, y por eso Annabel, antes de cerrar el círculo con la hija, lo cierra con el padre y luego vuelve para ahogarla, ¿no? Y bueno, y el ahogamiento, y entonces más o menos teniendo claro esos movimientos, pues todo lo demás te va surgiendo. Es como, pues quiero una primera cena de ellas, la primera cena en la casa, ¿no? Quiero el elemento del perro, ¿no? Quiero las fiestas en el pueblo, y entonces de repente, ¿qué va pasando ahí, ¿no? Y sobre todo luego es como, bueno, ¿qué quiero contar aquí? Pues voy a contar la historia de una madre y una hija que no vivieron determinados momentos y que los van a revivir ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, la hija borracha en las fiestas y cómo luego le sujeta el pelo mientras vomita, ¿no? Que es algo de la adolescencia, ¿no? Que ellas no vivieron y lo reviven ahora. Y así como todos esos momentos que supuestamente una madre y una hija tienen que vivir y ellas no vivieron, traducidos en la historia a cómo ellas se van recuperando como madre y como hija.
¿Y lo hiciste antes de ponerte a escribir directamente? O sea, en tu cuaderno de trabajo, hasta que no llegaste a una estructura clara, no te sentaste Sí, porque a escribir. esa escaleta que vas haciendo cada semana, luego se va desarrollando y prácticamente la empiezas a describir mucho más, y prácticamente eso deriva en un tratamiento. Cuando ya llevas un mes escribiendo, un mes y medio, y vas añadiendo, y de repente te das cuenta que la última escaleta ya tiene 30 páginas, por ejemplo, y ya ha derivado en tratamiento de manera prácticamente normal. Cuando me puse a escribir el guión, en realidad el guión lo escribí en 6 semanas, ¿sabes? Porque había hecho ya un trabajo previo tan grande, estaba tan claro que era simplemente, vale, todo esto ocurre, pues a traducir en diálogo, ¿no? Y prácticamente ocurría de una manera ya muy orgánica, porque el diálogo, prácticamente en ningún diálogo habla de lo que realmente está pasando, por tanto ya era una cosa como disfrutona, de decir, pues aquí le va a vacilar con el vestido, aquí le va... como ella quiero que sea mentirosa compulsiva, ¿por qué? Porque tú cuando mientes a tu madre, cuando quieres que lo que te ha pasado sea más importante para llamar su atención, ¿no? Entonces ella por eso está mintiendo constantemente, porque es la necesidad de que su madre vea su vida más importante por miedo a volver a ser abandonada. No sé, ibas entrando ahí como... Cuando un proceso ya te atrapa es como... Las cosas van surgiendo solas, ¿no? Sueñas cosas, te vienen, de repente te acuerdas cosas de tu propia infancia que prácticamente habías olvidado, ¿no? Hay elementos, por ejemplo, como el de cuando a ella la lleva la carretilla, ¿no? Pues a mí mi padre, yo me he criado en el campo y a mi padre me lleva en carretilla, ¿no? El elemento de la piedra, por ejemplo, resulta que es una cosa que yo también viví, lo de meterme por debajo de una piedra grande y quedarme casi atascado. No sé, de repente te empiezan a surgir cosas que pensabas que estaban totalmente olvidadas, ¿no? Y se vuelven a despertar en un ejercicio de mover tu inconsciente, ¿no? Y de estar conectado con el tema y con lo que estás contando. Le quiero preguntar que en los casos en los que trabajaste como director, pero no como guionista, claro, bueno, no sé hasta qué punto tú ahí tenías decisión sobre lo que pasaba a nivel de guión, pero si no tenías como una cierta frustración en cuanto a la creatividad guionística, de estar dirigiendo lo que otros escribían, porque me imagino que tu cabeza, si está acostumbrada a inventarse cosas, pues diría, pues esto lo haría así, o tal, cómo escriben esto de esta manera, o tal. Y bueno, si te pasa y cómo, no sé, cómo lo mantienes al margen. Bueno, tratas como de llegar a acuerdos, ¿no? O sea, puedes hacer propuestas, las formas de trabajo son diferentes, por ejemplo, en una serie, ¿no? Sobre todo si no está creada por mí, como es en este caso, y cuando no he escrito ninguna palabra de los guiones, ¿no? Pero obviamente en el proceso de ensayos y de construcción de esos personajes, acabas también conociendo a esos personajes muy bien, como los actores, y muchas veces llegas a escenas y dices, yo creo que este personaje no lo diría así por cómo lo hemos construido, o lo diría de otra manera. Tratas de llegar a acuerdos o creativamente buscas soluciones de, pues en esta secuencia, en vez de que digan esto, que no lo digan y lo expresen de esta manera, creativamente voy a poner que aquí esté sonando la música, entonces están metidos en todo esto, no se oye lo que dicen y se potencia. Buscas alternativas en la puesta en escena para contar visualmente las cosas de otra manera, o aportando tu punto de vista, ¿no? Que, no sé, eso por ejemplo cuando yo trabajé también en la serie Vis a Vis en la última temporada, y de repente, claro, es que Vis a Vis tenía justo esto que he dicho antes, que he criticado, de que las series, los personajes no están ecualizados y tal, y Vis a Vis era todo lo contrario, ¿no? Era un reparto que llevaba fusionado a la perfección durante 4 temporadas, que era que yo veía y digo, yo quiero dirigir a ese grupo de mujeres que están... y encima las veía en los stories en Instagram y digo, pero qué bien se lo pasan. Y entonces yo quiero estar en esa serie, y cuando me lo dijeron dije, voy. Porque era justo lo contrario, el reto era diferente, es como yo ahí ya no puedo decir nada de los personajes, porque están construidos desde hace 4 años. ¿Cuál es el reto aquí? El reto es otro.
El reto es ver cómo yo me hago hueco en una serie que ya está diseñada y aún así puedo aportar algo, ¿no? Y aún así me puedo hacer entender con un grupo de actrizones que tienen sus personajes más claros que vamos, que nada, y cómo podemos llegar a un entendimiento en que puedo yo. Y por suerte por suerte me tocó dirigir los capítulos donde el personaje de Zulema, de Najwa Nimri, que había sido como la fría, le meten a su hija en la cárcel. Y entonces, claro, yo dije, Dios, ¿sabes? Aparte de, claro, yo con Najwa ya había trabajado mucho, pero claro, me dice Najwa, claro, te has metido aquí para que mi personaje llore, cabrón, no he llorado en 4 temporadas y ahora me toca llorar contigo. Y me pareció bonito poder meterme ahí a buscar un sitio más vulnerable para personajes que habían estado en una cosa como fue la 3ª temporada, que fue más de las chinas, tal, fue una cosa como más de Kill Bill, y de repente la 4ª temporada se volvía un terreno más emocional y tuve la suerte de poder enganchar ahí, ¿no? Porque yo tenía un poco de miedo, porque yo no he dirigido prácticamente acción, ahora ya sí, y claro, digo, como me toque, que luego me tocó rodar pues un motín en la cárcel y tal, y me lo pasé increíble, pero claro, de repente me tocó pues este personaje que es súper querido empieza a tener demencia, este personaje le meten a su hija y empieza a verse un lado vulnerable que no se ha visto en 4 temporadas, y entonces por suerte entré en un momento donde quisieron dar un giro emocional a toda la serie y me lo pasé increíble, pero fue también muy chulo que fue totalmente diferente a Élite, ¿no? En Élite yo entré para diseñar la serie y aquí entré como un director invitado que a ver si te aceptamos, ¿no? Que para entrar ahí, para que te aceptaran aquí, madre mía. Pero fue fantástico, o sea, fue una experiencia increíble lo de Vis a Vis, increíble. Porque de repente veías unas tías que eran como fieras defendiendo sus personajes y defendiéndose entre ellas y exigiendo de ti al máximo, ¿no? Y eso a mí me pone mucho. Has empezado por el final, pero yo quiero preguntar al principio, ¿por qué empiezas a estudiar interpretación y no directamente cinematografía? A ver, yo soy de Málaga, yo empecé a estudiar interpretación en Málaga porque yo siempre he querido dirigir, pero yo creo, para mí la dirección son 2 cosas fundamentales, que es conocer el trabajo con los actores y conocer la historia. Y entonces yo empecé estudiando interpretación, primero porque me gustaba ser actor, pero segundo porque creía que para empezar a ser director tenía que saber qué necesita un actor de un director. Y eso no se sabe de otra manera más que tú te pongas en la piel del actor. Entonces yo estudié 5 años de interpretación y cuando terminé me vine a Madrid a estudiar guión. O sea, a conocer cómo es la historia, los entresijos de la historia que se va a contar. Yo creo que para dirigir son las 2 cosas fundamentales, ¿no? Todo lo demás es absolutamente circunstancial, es decir, la planificación se aprende sobre la marcha, a hablar con un equipo tú no tienes por qué saber de lentes ni de nada, porque tú, si emocionalmente sabes traducir a tus directores de fotografía lo que quieren, ellos lo harán técnicamente, ¿sabes? Con el tiempo, por supuesto, lo aprendes todo, ¿no? Pero si no sabes cómo mover el interior de un actor, y si no sabes la historia que estás contando, yo creo que ahí no hay nada que hacer. Todo lo demás es una cuestión de comunicación, de comunicarte con el equipo y de confianza en el equipo. Pero si no sabes dirigir actores, o sea, no vas a contar la historia, y si no sabes de qué va la historia, no vas a saber explicársela a los actores. O sea, se hace un vacío ahí hay mucha gente que le tiene miedo a los actores, que no sabe dirigirlos, pero yo creo que la base está ahí, por eso estudié interpretación y guión. ¿Y llegas a trabajar de actor o una vez terminaste interpretación? Sí, pero no me cogía a nadie. No, sí, o sea, a mí me gustaba mucho y he seguido haciendo cositas, pero yo estaba encaminado o sea, es curioso porque a mí luego el trabajo de actor me parece una cosa tremendamente difícil, o sea, y muy tediosa, o sea, las esperas, las repeticiones y tal. A mí me encanta estar en la dinámica de dirigir al actor, pero ser actor me parece pues como un coñazo. O sea, yo no sé, o sea, yo ahora llevando ya 20 años en la profesión y tal, lo de ser actor, o sea, no podría hacerlo porque me parece
demasiado sacrificio, demasiado estar en un punto demasiado vulnerable siempre, estar muy expuesto, me parece terrible. A mí me encanta estar ahí para arropar al actor, pero como actor no quiero saber nada. Yo interpretación estudié en Málaga, en la ESAD, en la Escuela Superior de Arte Dramático, y guión estudié en la ECAM, aquí en Madrid. ECAM. ¿Y la recomienda? Sí, lo que pasa es que yo estudié hace... Yo vine en el año 97, creo. Yo sigo en contacto con la ECAM y sí que... Y además, cuando yo entré, sí es verdad que en el año 97 había profesores como bastante mayores y tal. Yo tuve la suerte de tener a Manolo Maggi como tutor 3 años y yo sé que ahora gente que éramos alumnos vamos allí a dar clases y tal, y la gente que hay como tutores en las especialidades son gente súper joven. Está Fernando Franco, está Teresa Fon, lo recomiendo, pero absolutamente, vamos. De cualquier manera, yo creo que a mí la ECAM realmente lo que impulsó fue crear como el equipo con el que hoy día sigo trabajando. O sea, yo trabajo con el director de foto con el que hice mi primer corto, con el director de producción. O sea, hay gente con la que hicimos piña allí y hoy día seguimos trabajando, ¿no? Y yo creo que lo más importante cuando se empieza a dirigir es crear vínculos con gente con la que luego vas a poder desarrollarlo. Es decir, yo soy más de pensar de un director de foto con el que me entiendo a lo largo de los años y el vínculo se va haciendo cada vez más brutal conforme más tiempo pasa, que de repente es como, no, voy a trabajar en cada película con un director de foto diferente. ¿No? Es como, bueno, puede ser enriquecedor, ¿no? En las series pues se trabaja con directores de foto diferentes, pero claro, el vínculo que tengo yo, por ejemplo, con Ricardo, con el que he hecho todas las pelis, pues claro, es que ya te conoces, ya tienes, nos miramos y es como, vale, quieres esto, quiero esto. Y entonces yo creo que en las escuelas lo que hay que crear es ese vínculo y ese grupo de gente con la que vas a tener el resto de tu camino creativo y que vayan creciendo contigo. Bueno, y ya que sale esto, para los que así queremos comenzar a escribir para algo más que seamos nosotros y nuestra madre, pues que no sé, que nos recomiendas ahí, pues ir a festivales o no sé que no nos vas a dar así como unas 3. Ir a festivales, pero dices, o sea... No, quiero decir, escribir cosas, mandarlas a festivales, de repente intentar mandar cortos y moverlos, no sé, desde tu perspectiva. Sí, o sea, yo creo que las productoras siempre son como muy reacias a recibir cosas y es como, bueno, mira, un guión, sobre todo de alguien que no es conocido, ¿no? O se funciona por encargo o con guionistas con los que ya han trabajado y tal. Y por experiencia, muy pocas veces se escribe un guión de un corto y lo mandas a un sitio y te lo producen. Y yo creo que lo que yo hice y lo que recomiendo y lo que yo creo que funciona es que cada uno empiece haciendo sus propias cosas, produciendo su propio corto, escribiendo su propia función de teatro. O sea, yo siempre a mis amigos o amigas actores y actrices también es como que no tienes trabajo, pues escríbete esto o haz esto allí, pero no quedarte parado esperando que las cosas ocurran porque alguien te va a llamar, ¿no? Yo creo que sobre todo al principio está esta parte creativa de, bueno, voy a contar mi corto, voy a juntar a la gente, voy a ahorrar un poco de dinero o voy a rodarlo en estas circunstancias, pero hacerlo, ¿no? Porque lo único que te va a dar visibilidad es que alguien algún día vea ese corto que tú has rodado. Yo tenía una duda si cuando estás escribiendo piensas también en la producción. Es decir, esta escena la podría hacer en coche, sí. Vas con un coñazo, el agua exterior, el agua interior, es que factor también económico. Sí, desafortunadamente. Desafortunadamente, yo creo que ahora menos, porque ahora se empieza a abrir un camino de producción donde se ve la luz al final del túnel, pero sí, o sea, inevitablemente estás escribiendo, es como, pues me gustaría que aquí se metiera por un túnel y el túnel llegara hasta el fondo de no sé qué, y es como, vale, acabo de añadir 500.000 euros al presupuesto, ¿no? Solo por esta secuencia. Y muchas veces puede ser algo bueno y puede ser algo malo, ¿no?
yo creo que está bien en base a que no se nos vaya la olla con respecto a cosas que podríamos contarlas de otra manera y dices, no, bueno, pues lo ideal sería esto ya, pero bueno, creativamente, ¿cómo puedo solucionar esto para que no cueste tanto? Muchas veces encuentra una solución que casi siempre es mejor que el guión. Y a mí, desde luego, lo que me gustaría es, desde luego, no tener que cortar lo que sí ya no se tiene que cortar, que yo creo que es una cosa que sí pasó en los últimos años, y es que aun cuando ya el guión estaba bien, te hacían todavía cortar más porque no podías llegar al 1.000.000 de euros en la producción, ¿no? Y entonces cuando de cosas que tienen que son soluciones creativas, pasas a precariedad porque no había dinero para rodar eso en condiciones, ¿no? Que bueno, pues eso pasa. Bueno, pero no solo pasa en la escritura, te pasa también pues rodando de repente una serie, pero ya no por motivos económicos, porque pues no, es que en esta casa solo podemos venir a rodar un día, tienes que rodar 12 secuencias aquí. Es como, pues las últimas 4 no las vamos a rodar. Y entonces como, vale, lo que iba a ser una fiesta, de repente es que, por ejemplo, en Élite pasa mucho, ¿no? Es como, ¿no se ha podido hacer esto? Bueno, pues al pasillo del colegio. Y al final acaban un mogollón de secuencias que no se han podido rodar porque estaban apretadas en el plan, en un diálogo en el pasillo, ¿no? Es como, bueno. Pero sí que en la escritura se piensa, a menos que de repente tengas ya un golpe de suerte y te digan, puedes hacer la película que quieras. Y entonces sí, pero yo desgraciadamente todavía cuando me siento a escribir es como, sí, me gustaría que aquí hubiera una ballena varada en la playa, pero que es en el punto que estoy ahora. ¿Qué trabajo te sientes más orgulloso? Más orgulloso. A mí es que me gusta mucho todo, o sea, me fascina lo que hago, entonces yo disfruto mucho en los rodajes. Estoy muy orgulloso, por ejemplo, de la última película, de La enfermedad del domingo, pero porque creo que también es el orden natural, ¿no? Que lo último que haces también es cuando tienes más experiencia. Estoy muy orgulloso, por ejemplo, de los 2 capítulos que hice para Vis a Vis. Me gusta muchísimo. Entonces es una cuestión de, espero que siempre lo último que haga sea de lo que más orgulloso me siento. Bueno, pues no sé cuánto más queda. ¿Más preguntas? ¿Está bien? Oye, pues muchísimas gracias a todos, ha sido un placer.